El tema de hoy se llama la soberanía de Dios. Vamos a orar por la palabra. El que gusta y puede ponerse en pie en reverencia a Dios. El que puede, nada más. El que tenga alguna situación no lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Bendice, Padre, a todas las personas, Señor, que están aquí y las que no han podido venir, y a toda la familia cristiana en el mundo entero, y a la familia perseguida, Señor, que están dando su vida en otros países por ser cristianos, Señor. Derrama bendición, acuérpalos, Señor, en tu soberanía a todos. Padre, que lo que vaya a hacerse acá se hace en el nombre tuyo, Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Si nos ponemos a hablar de la soberanía de Dios, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, con la segunda venida de Jesús, con la creación hasta la segunda venida de Jesús, está llena la Biblia de la soberanía de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es la soberanía de Dios? Si yo hago una encuesta acá, quizás muchos me contestan o la mayoría correctamente, pero respetamos la soberanía de Dios. Es un tema que a nadie le gusta y muy poca gente lo predica, porque cuando se predica la gente se espanta de la iglesia. La gente se espanta de la iglesia, no vuelve muchas veces a la congregación cuando se da este tema. Yo espero que ustedes sigan viniendo, porque nos han mal enseñado en tantas doctrinas falsas, en tanta gente que no tiene ni siquiera la capacidad de saber interpretar como tiene que ser un texto bíblico. Yo no es que lo sepa todo. Aquí hay mucha gente que sabe todavía mucho más de lo que yo puedo expresar acá. Pero hay gente que hemos pasado por diferentes congregaciones, X sin decir nombres, donde nos han enseñado mal encauzada la palabra de Dios. Yo quiero que el Señor haga, yo hago, el Señor. Si usted no se sana, si usted no hace esto, si usted está pobre, si usted está en esto, es porque está en pecado. La mal llamada doctrina de la prosperidad y mal encauzada ha hecho que muchos predicadores prediquen lo que no es de Dios y mueven a la gente a buscar a un Dios material, a un Dios dinero, a un Dios prosperidad económica, y dejando a un lado la soberanía de Dios. Hay gente que andamos buscando palabra, andamos buscando que nos digan y nos digan y nos digan, cuando la palabra soberana de Dios está aquí. Desde el libro del Génesis, primer versículo, hasta el último capítulo del Apocalipsis. Cuando se ha predicado este tema, la gente dice, pero es que no, a mí me enseñaron esto. Le enseñaron incorrectamente, porque siempre queremos torcer el brazo de Dios. Y a la medida que un día me dijeron, pastor, ¿qué es lo que usted dice tanto torcer el brazo de Dios que no entiendo? Torcer el brazo de Dios es irrespetar la soberanía de Dios. Es irrespetar la voluntad de Dios. La soberanía de Dios va más allá. Por una mala interpretación, mucha gente hoy en día le exigimos y le pedimos al Señor que se haga lo que yo quiero y no su voluntad. Torcer el brazo de Dios, hermanos y hermanas, es que Dios ya no es el Dios soberano, porque nos han enseñado que Dios tiene que darme lo que yo pido. Sacamos textos aislados de la Biblia y nunca leemos en una forma inductiva como tiene que ser. La carta de Pablo, el Génesis, Apocalipsis, todos los libros, los profetas, tienen desde un principio, desde el principio que empieza la letra con mayúscula, hasta el último versículo que termina con un punto. Es como hay que leer la Biblia, porque hemos sacado textos aislados y dejamos de entender
que en cada contexto, ¿a qué se está refiriendo Dios? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Sacamos textos. Incluso decimos que está en la Biblia. ¿Cómo es que dice el estribillo? Y lo repetimos a cada rato porque lo escuchamos en la radio. Prospera, ¿cómo es? Bendecido, la Biblia dice bendecido, prosperado en victoria. Deme el versículo. Deme dónde está eso. La gente sacamos cosas que no están en la Biblia. Y si no, agarramos un texto y lo acomodamos a lo que yo quiero y respetando la soberanía de Dios. El libro del profeta Jeremías, clama a mí y ¿qué? Y te enseñaré. Ustedes saben bien que si agarramos todo el texto, todo el contexto, se está refiriendo a la historia del pueblo de Israel por la situación de la esclavitud que el pueblo estaba, y era que clamaran porque se habían olvidado de él y lo habían dejado a un lado y por eso habían caído en la esclavitud. Ahora, yo puedo aplicar también el texto a mi vida. Yo clamo al Señor y Él me va a responder en su soberanía, en la voluntad de Él. Por eso le dije, agárrense en duro porque espero que sigan viniendo. Mal enseñados y mal formados. Gente que se pone a hablar sin sentido y gente que habla cosas para atraer. Gente que hace de una congregación un circo, un show, un espectáculo. ¿Que hacen para qué? Para atraer gente. Y como la gente no hemos respetado la soberanía de Dios, andamos buscando, Dios dame, Dios te exijo, Dios clamo a ti, Dios me va a responder y me tiene que responder. Hay veces oramos que yo ore por Gavita. Gavita tiene una situación. Lo primero que le digo, Gaby, voy a orar por usted respetando la soberanía de Dios. El Señor hará lo que es mejor en su vida. Y voy a orar. Siempre he dicho, mientras la gente respire en un estado que están en cama, yo voy, me llaman de paliativos, donde sea, voy y oro por ellos. Pero siempre les digo, vamos a respetar la soberanía de Dios. El plan de Dios en su vida, si el Señor todavía tiene un propósito, Dios lo va a levantar. Dios lo va a sacar de ahí. Pero si tiene otro propósito, gócese, regocíjese, porque vas para donde todos anhelamos, a estar en el reino de los cielos. El día que el Señor haga su juicio universal, ahí vamos a estar todos disfrutando de esa tierra prometida. La gente no le gusta. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se refiere a su suprema autoridad y control absoluto sobre todas las cosas que existen. Desde la creación misma del universo hasta los eventos más insignificantes de nuestras vidas, nada escapa del dominio de Dios. Dígale que está a la par, nada escapa del dominio de Dios. Y dígale, la soberanía de Dios es absoluta. La gente pregunta, deme textos bíblicos. Le hace toda la Biblia, porque desde el principio hasta el fin está la soberanía de Dios. Hay textos, recuerden, implícitamente o explícitamente, ahí está la soberanía de Dios. Y si alguien aplicó y entendió bien la soberanía de Dios, ¿saben quién fue? Jesús. Él sí entendió cuál es la soberanía de Dios. Yo los voy a invitar que vayamos a Isaías. Yo ahora después le voy a decir un montón de textos bíblicos para que ustedes anoten, e incluso un hermano de la iglesia me cedió unos textos bíblicos muy hermosos que encontró también, y ahora se los voy a decir al final para que ustedes tengan. Vamos a leer Isaías capítulo 45 versículo 8. Los que tienen Reina Valera, en la Reina Valera. Ahora después voy a tocar unos textos bíblicos de la Nueva Versión Internacional. Dice Isaías 45, Isaías 45, versículo del 8 en adelante. Dice, ojalá todos lo lean a coro, en voz alta, que se escuchen ustedes mismos lo que Dios está hablando. Se refiere al pueblo de Israel y se refiere a nosotros.
Rociad, dice Jehová el Creador, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase ¿qué? ¿Y la qué? Y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. Oiga, ay del que. ¿Quién es el hacedor? ¿Quién es el hacedor? Dios es el hacedor. Y nosotros muchas veces estamos peleando con Dios porque no nos da lo que estoy clamando. Hemos dejado la soberanía de Dios para hacer de Dios un esclavo de nosotros, un siervo de nosotros. Y nos hemos olvidado que Él es soberano y la soberanía es de Él y Él es la soberanía. Hemos olvidado, Dios dame, Dios ayúdame, Dios necesito tu milagro, Dios. Cuando usted y yo oramos en el 2012, en la situación aquella, yo subí a la montaña literalmente y clamé a grandes voces y grité a grandes voces: Padre, estoy preparado, si es tu voluntad, ya ir a tu reino. Pero Señor, si tú ves que falta propósito tuyo que yo haga aquí en la tierra todavía para que yo lo cumpla, hágase tu plan y no mi plan. Hágase tu voluntad y no mi voluntad. Hay gente que somos buenos para criticar. Si fulano está en una situación económica mal, ¿qué es lo que decimos? Está en pecado. Si fulano cae en una enfermedad y no se sana, está en pecado. Eres tú y soy yo los que tenemos el derecho de juzgar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Quién soy yo para andar señalando y juzgando a los demás? ¿Acaso usted no sabe que los planes y propósitos de Dios son más grandes que su pensamiento y mi pensamiento? ¿Quién soy yo para decir, mire, ¿a quién agarro? No, mejor no, porque después se enojan conmigo. Mire, gracias. Miren a Luisito, todo lo que ha pasado, ¿quién sabe ni qué estará haciendo? ¿Quién sabe qué situaciones? Mire todo lo que ha sufrido. Pero hay un ejemplo de un padre de verdad. Y hay un ejemplo de un hombre que se ha parado y que se ha dedicado a cuidar de su hija y de su hijo, aunque tal vez su hija y su hijo no lo entiendan ahora, pero se ha dedicado y ha clamado a Dios, respetando la soberanía de Dios y esperando el tiempo de Dios, y él muriendo a él mismo para darle a su hija y a su hijo lo que es mejor, aunque no lo entiendan. Y quizás muchos dicen, ¿quién sabe Luisito qué está haciendo? ¿Quién sabe por qué está arrasando con tantos problemas, circunstancias? ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Acaso nos toca emitir juicio? ¿Acaso nos toca dictar sentencia? Cuando la sentencia de quién es. Cuando estamos en los... Recuerden, una cosa es una prueba, otra cosa es un proceso. Son cosas muy diferentes. Y otra cosa es cuando Dios en su gran voluntad establece y dice, como le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás no es que puede hacerlo. Dios da el permiso para zarandear. Muchos estamos pasando zarandeo y hemos pasado zarandeo. Pero ¿cuántos decimos gloria a Dios que aquí estamos? ¿Cuántos decimos gloria a Dios que aquí estamos con todos los procesos, situaciones que hemos pasado? Y aquí están ustedes. Y son testimonio de cada circunstancia que han pasado y aquí están. No entendemos por qué Dios nos mueve de un lado a otro. Hablo a veces en trabajos, hablo en empresas. O por qué no llegó el trabajo anhelado. O por qué. Pero Dios tiene una respuesta. Pero eso sí, si usted y yo le hemos entregado a Él todo en sus manos, respetando la soberanía de Dios. Seguimos con el texto. Quedamos en: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con las tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tú, obra, no tienes manos. Nosotros, hechura, imagen de Dios. ¿Quién es nuestro formador?
Aleluya. ¿Quién es nuestro formador? Dios, mi Señor, el único Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, es nuestro formador. Y no hay nadie más que Él. Muchas veces nos rebelamos y decimos: ay, qué terrible era el pueblo de Israel, cómo se rebelaba contra Dios. Ay, la pasaron dura por rebelarse contra Dios. Pero cuántas veces usted y yo dejamos lo que Dios nos ha mandado a hacer porque nos hemos enchichado. Hacemos berrinches. Yo soy uno que ha hecho un montón de berrinches. Y respetamos. Pueden irrespetarme a mí todo lo que quieran. Pero a Dios no lo irrespeten, porque se verán cara a cara con el hacedor. El que pleitea con Dios, ¿dónde está? Dirá la obra, el barro al alfarero: no, deme esta forma que yo quiero. No, Dios sabe cuál es mejor la forma que Él tiene que darte a ti y a mí. Sigue la palabra de Dios. Así dice, me brinco unos ahí. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y tú, su ¿qué? Formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. ¿Preguntarle a quién? ¿Preguntarle a quién? A Dios. Pero usted y yo tenemos que estar preguntando y averiguando dónde hay un profeta que habla para ver qué me dice. Cuando usted mismo, postrado de rodillas, tiene que hablarle a Dios, al hacedor, y Él te va a hablar en el corazón que es lo que quiere de acuerdo a la palabra de Él. Porque Él no, o escuchen, Él no se contradice. Y todo lo que usted quiera saber proféticamente está acá. Viene fulana y fulano de tal, y viene un concierto cristiano. No digo que no vayan, no, jamás. Pero vaya porque quiere ir a adorar a Dios y exaltar a Dios. Vaya porque quiere estar ahí, no para que caiga en el show que hacen. Me enteré hace poco, esta semana había un concierto en X lugar. Estaban cobrando X cantidad de suma económica por el concierto. Eso se convierte en un show, en un mercadeo, en muchas cosas. Y dicen que por las redes sociales le cayeron a esas X personas mucha gente encima. Tampoco es bueno andar criticando y juzgando ni peleándose en las redes sociales. Está de un concierto cristiano, peleándose la gente cristiana en las redes sociales donde todo el mundo los está leyendo. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como cristianos, agarrados del moño, como digo yo no tengo moño, agarrados del moño los que tienen buen pelo, agarrados del moño, cristianos, dando un testimonio anticristiano, peleando entre iglesias, peleando entre todo? ¿Qué va a decir la gente que no está con Jesús? ¿Para qué quiero estar con Jesús? Para parecerme a ellos. ¿Cuál es tu testimonio y mi testimonio? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? ¿Estamos nosotros realmente como hijos respetando la obra de Dios, su soberanía? Versículo 12. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre y a la mujer, y yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Y yo lo desperté en justicia, etcétera. Todo pueden leérselo en la casa, todo el texto bíblico si quieren. Dice también la palabra en Isaías 46, 9, 10. Dice: yo soy Dios y no hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Dios. Ahora, escuchemos el texto otra vez. Esa es la nueva versión internacional. Dice: yo soy Dios y no hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad. Yo, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo.
Qué asombroso es esta verdad. Eso es que la soberanía de Dios y no mi soberanía. Dígale que está a la par, disculpe, pero usted no es soberano. Disculpe, pero usted no es soberano y soberana. Soberano solo hay único, y es Dios, el Dios de nosotros, el único Dios verdadero. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿qué ha pasado con lo que yo te pedí? Señor, ¿por qué no me has dado lo que yo te pedí? Porque Dios sabrá que es lo mejor en el tiempo que se lo tiene que dar y no cuando usted tuerza el brazo de Dios. La soberanía de Dios, ¿están entendiendo? Esta prédica viene o enseñanza desde que yo dije un día, la gente me ha preguntado, pero ¿qué es la cosa de torcer el brazo de Dios? Es que usted quiere hacer su voluntad y no el plan de Dios en su vida. La soberanía de Dios va más allá. Las características de la soberanía de Dios. Número 1, por los que quieren anotar y están anotando. La omnipotencia de Dios. ¿Cuál es la número 1? Díganlo ahí. ¿Cuál es la número 1? La omnipotencia de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta en su omnipotencia, su poder absoluto sobre todas las cosas. Como dice Jeremías 32:17. Esta es la Nueva Versión Internacional. Ah, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo poderoso. Nada es. Jeremías 32:17. Los textos que voy a leer ahora son de la Nueva Versión Internacional. Jeremías 32:17. Ah, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Nada está fuera del alcance de Dios. Y podemos confiar en que Él puede cumplir los propósitos sin ningún obstáculo. Dios es omnipotente, número 1. Dios trasciende todo y lo hace todo. El punto número 2, por el tiempo tengo que acelerar todo. La omnisciencia de Dios. Dígale que está a la par. Punto número 1, ¿cuál es? Omnipotencia. Punto número 2. Dios conoce todas las cosas e incluso nuestros pensamientos más íntimos. Quiero que vayamos al Salmo 147, versículo 5. Dios en su omnisciencia conoce todas las cosas, incluso nuestros pensamientos más íntimos. Dice el Salmo 147, 5. Nuestro Señor es grande, inmenso su poder, su inteligencia no tiene medida. ¿Qué dije yo ahora? ¿Qué dije en el texto? Estamos como una escuelita bíblica, ¿verdad? ¿Qué dice en el texto? Léalo en voz alta, vea, no tengan miedo, vea. Una pregunta, ¿cuántos ayer gritaron por tele? ¿Cuántos ayer celebraron? ¿Cuántos ayer dijeron y con todo pulmón gritaban gol ayer? ¿Y por qué no pueden leemos un texto en voz alta? No lo estoy regañando, nada más lo estoy exhortando. Yo quiero que usted lea ese texto. 1, 2, 3, léalo. No tiene medida, es infinito. O sea, Dios lo abarca todo, Dios lo ve todo, Dios está en todo. Y entonces la gente dice, ¿y por qué Dios no me da si Él lo sabe? ¿Sabe? Hay algo en la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Todos recordamos, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él respeta nuestro libre. Aquí está el detalle de todo esto. Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Era el plan de Dios que los hijos de Aarón murieran calcinados. ¿Qué hicieron ellos? Una imprudencia, no así, de grande, porque irrespetaron la soberanía de Dios. ¿Cuánta gente
y respeta y hace lo que le da la gana. ¿Cuánta gente, incluso a mí me pueden irrespetar, pero si Dios me ha puesto como autoridad, hay gente que hace lo que quiere a escondidas del pastor? Yo no soy Dios. Se las verán con Dios. Ellos presentaron fuego extraño, los hijos de Aarón. Presentaron un fuego que no era un fuego indicado a Dios, sino era un fuego extraño. Vamos, reunámonos, oremos, porque el Señor no da palabra, el pastor no da palabra profética. Vamos a escondidas del pastor, vamos a escondidas a tal lado, vamos a esto, reunámonos nosotros, hagamos esto, planeemos un boicot, hagamos una congregación, llamemos acá, porque el pastor no profetiza, el pastor no hace eso. Yo no hago nada, Dios lo hace todo en su soberanía. Les digo así para que se despierten. Ellos presentaron un fuego extraño. ¿Cuál es tu adoración y cómo le presenta las cosas a Dios? Extrañamente o respetando la soberanía, la voluntad de Él. Padre, yo tengo esta situación. Yo te la entrego a ti, Padre. Tú conoces lo que es mejor, porque tú miras más allá de lo que mis ojos ven. Tú ves lo que es mejor para mí, Señor. Entonces yo te pido esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y gente dice: pastor, es que a mí Dios no me oye. Espere, ¿cuál es la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces llegaron personas a decirme: es que usted no me da palabra, usted no me dice esto, yo mejor me voy para allá, que así me dan palabra? Que Dios la acompañe. Yo doy lo que la palabra de Dios dice. Yo hablo lo que la palabra de Dios dice. A una persona le dije: no haga eso. Me pidió un consejo: no lo haga. Es que usted está chimado, usted lo que no quiere es que yo haga plata. No lo haga. No es el tiempo. Ya oró, ya clamó a Dios, ya le puso todo a Dios en sus manos. Ahí está. Pastor, si yo lo hubiera escuchado, no le ha ido mal, le ha ido re mal. ¿Saben por qué? Nos respetamos. Los hijos de Aarón dijeron: no, ¿usted cree que solo mi tata, Aarón y Moisés pueden hacer eso? No, hagámoslo nosotros. ¿Era el plan de Dios que ellos murieran carbonizados? No. En el libre albedrío hicieron lo que ellos quisieron hacer y no lo que Dios dijo que tenían que hacer. Dice la palabra de Dios que Él, ahorita les doy el texto. Todos se acuerdan de las bendiciones y las maldiciones. Aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones. Dice el Señor, oiga lo que es el Señor de caballero. Les dice: yo les digo, les aconsejo, hagan esto para que reciban bendición. Pero el pueblo de Israel, que escogió, y por eso anduvo errante, esclavo, y fueron cautivos. Ayer lo dije en la prédica, ayer nombré los lugares donde fueron cautivos, o antier, o el sábado pasado, no me acuerdo. Fueron presos, fueron cautivos por muchos imperios por hacer lo que quieran. Ellos se adelantaron al plan de Dios. ¿Qué pasó con el mismo Aarón y su hermana María? Se pusieron a criticar, oiga, a Moisés, que era la autoridad. ¿Y qué les pasó? Lepra le dio a ella, a la hermana. Vean, cuidemos nuestra boca, porque para hablar, para comer pescado, es igualmente para hablar. Ellos se adelantaron a murmurar contra Moisés y vino los problemas. Es que Dios no me da lo que yo pido. En la omnisciencia y su omnipotencia, Dios sabe lo que es mejor. ¿Cuántos de acá, no me levanten la mano? Padre, yo te pongo esto. Hágase tu voluntad y no la mía. Oro y clamo, llámese salud, llámese hijos, llámese esposo, llámese esposa, llámese mamá, llámese lo que sea, llámese trabajo, todo.